buenas, bienvenidos al canal. Quería daros sobre todo las gracias por hacer clic, ya que este es mi primer vídeo, el primero que voy a publicar. Y nada, en este caso me gustaría ofreceros un tutorial sobre la ecualización con Split EQ, que es un ecualizador en plugin, obviamente, del fabricante Eventide. Es un fabricante con muy buena reputación. Y en este caso la explicación que voy a dar o el ejemplo que voy a poner lo haré con un bombo grabado a través de un micrófono directamente, un bombo de batería, sin artificios como sampling o reemplazos o ningún tipo de historia parecida, o sea, es un bombo natural, como podríamos decir. Y bueno, cabe decir que la Split EQ, la particularidad de este plugin es precisamente que puedes trabajar la transiente y la tonal por separado, haciendo ajustes distintos en cada corte a la transiente y a la tonal, ¿no? Lo cual vuelve muy flexible al audio también. Yo lo suelo utilizar mucho o a la vez o en vez de la sustractiva con las pistas. El primer proceso que hago normalmente en una pista, normalmente, no siempre, pues es limpiar. Y después ya doy color con otro tipo de ecualización más de carácter más tipo analógico, ¿no? Y nada, acepto sugerencias para quienes quieran que haga un vídeo, por ejemplo, haciendo ecualización con Split EQ a otro instrumento o incluso con otro plugin. Eso lo dejo en vuestras manos. Así que nada, vamos al lío. Bien, pues ya estamos aquí. Vamos a echar un vistacito al plugin. En primer lugar, me gustaría explicaros un poquito acerca de los controles, ¿no? Es bastante sencillo en realidad. Aquí tenemos lo de siempre, cargador de presets y obviamente para que los guardes y los puedas importar después, o sea, abrir o importar después. El comparación A más B, que es lo más típico también en ecualizadores. Un botón de info donde tienes tutoriales y la guía de usuario y demás. Y después, bueno, esto es más bien para la escala en dBs. Yo lo suelo poner a 12 porque a veces hago ajustes bastante grandes. Y luego, pues bueno, vamos a ir a lo que nos interesa. Lo primero, deciros que como vamos a hacer la prueba con un bombo, explicar esto es un multi-algoritmo, digamos, en el cual, como veis, pues mirad, tenéis desde bombo, caja, timbales, platos, percusión, bajo, piano, sinte, guitarra, voces, full mix, ¿vale? Entonces vamos a pasarlo al algoritmo de bombo. Por lógica, ¿no? Trabajamos con un bombo. Si cargas un preset, por ejemplo, sobre un bombo, te cambia el algoritmo automáticamente. Pero bueno, básicamente explicar eso. Después, el tema de la separación y decay. Algunos controles que puedan ayudaros también con temas de solo y demás. Tema bypass, EQ y global. Tenemos también el pre y el post del analizador. Puedes activar también la RTA o desactivarla. ¿Vale? En ese control concretamente. Después, pues tenemos algo así como un volumen para cada línea, la transiente y la tonal, ¿no? Como veis, la verde es la transiente. Bueno, yo me imagino que doy por hecho que todos sabemos lo que es transiente y tonal. La segunda, el azul, es la tonal. Y obviamente también tenemos un solo en transiente y tonal, donde están aquí estos pequeños auriculares, ¿vale? Importante, porque luego además en cada banda tenemos los típicos controles de ecualización de toda la vida, ¿no? Básicamente basados en frecuencia, ganancia y factor Q. Bien, en un corte, por ejemplo, vamos a utilizar el 2 para esto, ¿vale? En un corte lo que puedes modificar con respecto a transiente o tonal vendría a ser la ganancia, obviamente, y la curva. La curva puede ser modificada en la tonal, pero no en la transiente o al revés, ¿no? La ganancia también, pero la frecuencia, bueno,
Obviamente no, porque cuando trabajas en un corte tienes transiente y tonal por cada corte de frecuencia. Entonces, al final, la frecuencia no se puede cambiar con respecto a tonal y transiente, ¿no? Tendrías que usar diferentes cortes de frecuencia si quisieras hacer algo así, lo cual no plantea ningún problema. Al menos para mí, no. Bien, una vez dicho esto, también cabe mencionar que por cada frecuencia de corte tenemos también un solo en la tonal, en la transiente y en ambos a la vez, ¿no? Un solo de una banda, ¿no? De una banda de frecuencia. Vamos a echar un vistazo a eso. Vale, vamos a hacer un solo en este corte de frecuencia. Vale, esto viene a ser lo que es tonal y transiente en el mismo solo, ¿no? En el mismo corte. Monitorizamos tanto uno como el otro. Ahora lo que me interesa es que echemos un vistazo también a la transiente y a la tonal por separado. Este sería el solo en la transiente de 386 hercios. Y esto en la tonal. Vale, como veis... Bien, como veis, la tonal se escucha más abajo. Entre otras cosas porque hemos bajado la tonal y no la transiente, pero de todas formas creo que hay un balance más a favor del transiente. Es un bombo y obviamente tiene una forma de actuar más inmediata porque es un elemento percusivo. Entonces esto es normal, ¿vale? No pasará lo mismo cuando estéis trabajando con una voz o con una guitarra, por poner un ejemplo o dos. Bien, lo siguiente que quiero hacer es empezar a procesar este bombo de tal manera que podamos percibir un poco cómo trabaja el plugin sobre un bombo concretamente. Yo suelo empezar con los medios graves. Es por ahí por donde veo un poquito la primera parte del procesado en una ecualización sustractiva de bombo, ¿no? Bueno, como veis ahí es donde se oye ese sonido acartonado del bombo, que es lo primero que suelo cargarme, básicamente, en cuanto empiezo a trabajar con un bombo. Siempre suele estar entre los 250, 400, en este caso son 350. Es un buen punto para empezar a investigar porque suele estar muchísimas veces ahí. Bien, ya habéis visto, sobre los 60 hercios está ese grave rico del bombo, aunque yo siempre corto un poquito por atrás, aunque prácticamente no se perciba, porque cuando después este bombo se reproduce en otros equipos, dependiendo de qué equipo, si tiene mucho grave, ahí puede haber mucha información. Como no nos interesa que dependiendo de en qué equipo suene distinto, intento, digamos, poner un límite a esas frecuencias que no estamos escuchando cuando mezclamos.
Vale, como os decía, ya veis también en esta parte de aquí, observar bien, veis que incluso habiendo levantado el control de volumen de la tonal, todavía seguimos teniendo más transiente. Insisto, es normal. Estamos hablando de un elemento percusivo, ¿vale? Por otro lado, explicar un poquito lo que he hecho de cara a ese realce sobre los, bueno, sobre los no, casi en 7000 hercios. ¿Y por qué he recortado hasta 57 hercios la tonal? A mí, por un lado, me parece que sobre los 5000 hercios, aunque a veces suele estar en 3000 y otras veces en 9000, es un rango muy grande donde poder, digamos, confundirse, ¿no? O tomar una decisión que no es la mejor. Pero bueno, con el tiempo, al final, si tú has trabajado mucho haciendo esto, sabes cómo encontrarlo, ¿no? Sobre todo hacer un solo en la frecuencia y buscar el timbre agudo que sabes que, bueno, que crees que podría funcionar mejor con el bombo, ¿no? Siempre debe haber un realce ahí, en la parte aguda, incluso hacia medios agudos, porque el bombo de otra forma solo tendría un boom y no definiría nada. Cuando el bombo articula, a veces mete golpes seguidos más rápidos, no es lo mismo cuando hace tum, 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 que tutupán, por poner un ejemplo. Entonces, esos golpes rápidos deben definirse con un poquito de, por no hablar de también de que resulta más atractivo el bombo. A mí me gusta más cómo suena con un toque en agudos hacia arriba que le dé esa cosita, ¿no? Ese clic, como lo solemos llamar. Y después, pues, lo que decía con respecto a lo que he hecho aquí atrás, ¿no? La tonal acarrea como un poco más, se le podría llamar como una especie de armónico o resonancia, ¿no? Suena después de la transiente, más bien algo así como una resonancia, ¿no? Coge a veces mucha sala. Es interesante porque a veces puedes utilizar el control de la tonal para levantar un poco el sonido de la sala cuando has grabado algo que te interesa, pues que suene un poco más a sala, ¿no? Pero en este caso no es así. A mí el bombo me gusta seco en la parte grave. Bueno, de hecho me gusta seco en todas las partes, ¿no? Pero sobre todo en la parte grave, la tonal me parece un poco peligrosa, ¿no? Cuando menos. Básicamente, esta sería mi configuración de limpiar un bombo antes de empezar ya a colorear con una EQ más, pues como decía antes, tipo analógico. Y bueno, en principio, esto sería un ejemplo perfecto para el bombo. Os dejaré que lo escuchéis otro poquito más. También voy a quitar ahora mismo un poco y poner la EQ para que veáis la comparación. Bueno, sin compresión ni ningún tipo de proceso más que la Split EQ, veis que realmente perfilamos bastante, ¿no? Ese bombo haciendo poco más que un par de ajustes. Y nada, esto sería básicamente todo. Dadle a un like, suscribiros o no, dependiendo de si os ha gustado. Y de todas formas, bueno, daros las gracias por haberme visto este primer vídeo hasta el final. Y nada, hasta la próxima.